Aquí y ahora comienza el show de Hopi. ¡Bienvenidos! Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo están mis queridas hormiguitas? Esas empoderadas, a tope de power, que no se conforman con la vida que tienen, que quieren llevarla a un nivel superior. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Recibid los saludos cordiales de Esperanza Contreras, una servidora que va a estar con vosotros en los próximos minutos. Muchas gracias, como siempre te digo, por haberle dado al play. Sois todos y todas bienvenidos. En este audio vamos a hablar sobre las herramientas para practicar el perdón. Así es, vamos a hablar de un tema que no a todo el mundo le gusta. La verdad es que yo tengo que deciros que yo soy la primera que tampoco le gusta este tema. Así que no es por nada, sino porque el ego se resiste un poco. Entonces, la primera pregunta que me surge al ponerme a escribir sobre este tema del perdón es ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? Todo lo que te cuento sobre el perdón lo he aprendido del libro de Colin Tipping, El perdón radical. Este libro es maravilloso, te lo recomiendo y lo puedes encontrar en mi página web, donde vas a encontrar también el blog sobre este artículo. Bueno, también es un audio porque puedes oír el podcast ahí también. Y ahí te pongo un enlace para que puedas adquirir el libro. La verdad es que está muy bien. Pues lo que nos comenta Colin Tipping en este maravilloso libro, como te digo, es que la Universidad de Seattle llevó a cabo un estudio muy interesante acerca del perdón y el tiempo. Dicho estudio consistía en entrevistar a personas que se consideraban víctimas. Los investigadores querían ver cómo cambiaba su percepción con el paso del tiempo. Los primeros descubrimientos establecieron que la serenidad, descrita con la característica de no guardar resentimiento, no provenía de ningún acto voluntario de perdón, sino que surgía como descubrimiento espontáneo de haber sido perdonado. Todos los participantes en el estudio señalaron que cuanto más intentaban perdonar, más difícil les resultaba y más resentimiento sentían. Dejaron de intentarlo y sencillamente se relajaron. Tras varios intervalos de tiempo se produjo la sorprendente revelación de que no guardaban resentimiento y que, de hecho, habían perdonado. Un descubrimiento posterior, aún más interesante, reveló que el hecho de darse cuenta de que habían perdonado venía precedido de ser perdonados ellos mismos. Quien les perdonara y por qué era irrelevante. De todas formas, lo que esto señala es que el perdón produce un cambio en la energía al sentirse perdonados, lo que representa una liberación de energía bloqueada. Se volvían capaces de liberar su propia energía bloqueada en torno a otra persona. Este estudio no solo refuerza la consideración de que el perdón no puede ser voluntario, muestra además que el perdón se manifiesta como una transformación interna en una combinación entre soltar el propio apego por el resentimiento y aceptar el perdón para uno mismo. Pues qué pena que no perdonemos voluntariamente. Nos ahorraríamos muchos malos ratos y sobre todo tiempo. Solo perdonamos cuando vemos que alguien nos ha perdonado. ¿Te has dado cuenta? Y de aquí pues me surge la pregunta de ¿por qué esperar a que alguien nos perdone? ¿Por qué no perdonamos nosotros primero? Antes de continuar con las herramientas para el perdón, te recomiendo que escuches el episodio que se titula ¿En qué consiste el perdón radical?, ya que te va a servir pues mucho, porque antes de conocer las herramientas tenemos que saber en qué consiste este tipo de perdón, ¿no? Así que te recomiendo que vayas a cualquiera de las aplicaciones de podcast donde tenemos nosotros el nuestro y busques este episodio.
Vamos a ver a continuación las 5 etapas del perdón radical. La primera etapa es contar la historia. En esta etapa, un testigo nos escucha contar nuestra historia y la reconoce como real y verdadera. El hecho de que alguien oiga y sea testigo de nuestra historia es el primer paso para soltarla. Tenemos que apoderarnos completamente de nuestra historia desde el punto de vista de quien se siente una víctima. Segunda etapa, sentir los sentimientos. Esta es una etapa capital que mucha gente que se considera espiritual quiere saltarse, al creer que no se deben experimentar sentimientos negativos. A esto se le llama negación pura y simple. Nuestra sanación empieza solo cuando nos damos permiso para acceder a nuestro sufrimiento. No tiene por qué ser forzosamente doloroso. A medida que descendemos por los niveles de la emoción y nos autorizamos a sentir el auténtico sufrimiento, sorprende cuán rápido este llega a convertirse en paz, alegría y gratitud. Es verdad, llegas a sentir gratitud por la persona que te hizo daño. Tercera etapa, bloquear la historia. Esta etapa contempla cómo empezó nuestra historia y cómo nuestra interpretación de los acontecimientos nos llevó a formar en nuestra mente ciertas creencias, que normalmente son falsas. Estas creencias falsas determinaron nuestra forma de pensar y de vivir nuestras vidas. Cuando conseguimos ver que esas historias son falsas en su mayor parte y solo sirven para mantenernos pegados al arquetipo de víctimas, conseguimos el poder de elegir, dejamos de entregarles nuestra valiosa energía vital y las historias se marchitan y mueren. Cuarta etapa, replantear la historia. En esta etapa nos damos permiso para modificar nuestra percepción de tal forma que en lugar de ver la situación como una tragedia, nos disponemos a considerar que era necesario para nuestro crecimiento. En este sentido, esa situación era perfecta para aprender una lección. Esta también es la etapa de la transformación, pues a medida que nos abrimos a ver la perfección divina en lo que ocurrió, nuestras historias de víctimas, que antes fueron el vehículo de la ira, la amargura y el resentimiento, se convierten en historias de aprecio, gratitud y amorosa aceptación. Quinta y última etapa, integrar. Tras aceptar la perfección dentro de la situación y hacer que nuestras historias sean de gratitud, es preciso integrar este cambio en los cuerpos físicos, mental, emocional y espiritual, para que se conviertan en parte de quienes somos. Con la plantilla de trabajo que te comentaré en breve, la integración llega mediante la escritura y la lectura en voz alta de las afirmaciones. Ya hemos visto las 5 etapas del perdón. Ahora pasamos a la primera herramienta que se llama fíngelo hasta conseguirlo. Perdonar es un viaje y siempre empieza desde un punto de partida donde el perdón es el gran ausente. Alcanzarlo puede costar años o minutos y ahora sabemos que es una cuestión de elección. Fingirlo hasta conseguirlo en realidad significa entregarse al proceso, sin invertir esfuerzo alguno ni intentar controlar los resultados. Es cierto que el pase energético de la ira y la condena al perdón y la responsabilidad es más rápido con el perdón radical que con el perdón tradicional, porque utilizar las herramientas que aquí te mencionamos nos permite soltar la conciencia de víctima. Hemos de adentrarnos en el proceso sin ninguna expectativa acerca de cuándo se producirá un cambio de energía. En todo caso, será un alivio para muchos enterarse de que no es preciso que nos guste una persona para perdonarla. Tampoco tenemos que permanecer en su compañía si su personalidad o sus comportamientos nos resultan tóxicos.
El perdón radical es una interacción entre almas y solo requiere conexión anímica. Cuando sentimos ese amor incondicional por su alma, la nuestra y la suya se juntan y nos volvemos uno. Aprovechemos la oportunidad y cada vez que alguien nos irrite, vamos a reconocerlo como una oportunidad de perdonar. La persona que nos enoja quizá esté sintonizando con algo en nuestro interior que necesita sanar. En tal caso, podemos elegir verlo como un regalo si nos ocupamos de cambiar nuestra percepción. La situación también puede ser una reposición de episodios anteriores en que alguien nos hizo algo similar. Si es el caso, la actual persona representa a todas las que nos hicieron lo mismo en el pasado. Al perdonar a esta persona por la situación presente, perdonamos a todas las demás que se comportaron igual, así como a nosotros mismos por lo que hayamos podido proyectar en ellos. Ama tu ira. Cuando la gente habla de dejar ir o liberar la ira, con demasiada frecuencia se entiende que lo que debe hacer es deshacerse de ella. La juzgan como indeseable, no quieren sentirla y tampoco quieren hablar de ella, incluso intentan analizarla intelectualmente, pero es que esto así no funciona. A lo que te resistes, persiste. Entonces, como la ira representa energía en movimiento, oponer resistencia no hace más que bloquearla dentro de nosotros hasta que el volcán estalla. Liberemos la energía atascada de las emociones retenidas, permitiéndoles moverse con libertad. El trabajo sobre la ira mueve energía. La combinación de actividad física con el uso de la voz parece ser la clave del éxito en el trabajo de liberación de la energía. Con demasiada frecuencia bloqueamos la energía de la emoción en la garganta, ya sea ira, tristeza, sentimiento de culpa. Entonces, la expresión vocal debería siempre formar parte del proceso. Tenemos que meternos de lleno en ello, no con la idea de deshacernos del sentimiento, sino con la intención de sentir su intensidad, desplazándose por todo nuestro cuerpo, sin pensar ni juzgar. Si de verdad logramos entregarnos a las emociones, nos sentiremos más vivos que nunca y descubriremos que la energía se ha disipado. Pasamos a la siguiente herramienta para practicar el perdón, la centrifugadora del perdón. Esta herramienta nos ayuda a separar lo que ocurrió realmente de nuestra interpretación de los hechos. Y te preguntarás, bueno, ¿y qué es una centrifugadora? O sea, bueno, sabemos lo que es una centrifugadora, ¿no? Pensemos en el aparato que tenemos en casa para hacer los zumos, que también lo llamamos licuadora. Ahí introduces las zanahorias y otras frutas en la parte superior y el zumo queda separado de la fibra por la fuerza del rallador giratorio, entonces obtenemos el jugo. Bueno, pues, ¿y qué tiene que ver esto con el perdón? A ver, la centrifugadora del perdón invierte el proceso que nos lleva a elaborar una historia a partir de lo que nos ocurre. Para utilizarla, considera la historia que estás viviendo ahora la que te causa malestar. Recuerda que seguramente no es más que una desesperada mixtura de hechos, es decir, lo que ocurrió mezclado con tu interpretación. Todos tus pensamientos, los juicios, afirmaciones, supuestos y creencias acerca de lo que sucedió. La historia está donde reside el dolor. Cuando nos remontamos a lo que nos ocurrió, solemos ver que, en primer lugar, se creó una profunda convicción negativa a partir de la experiencia. Tales creencias son inconscientes, pero permanecen activas y pues se van reforzando con los años y tienden a crear circunstancias en el mundo, ahí fuera, que demuestran que la creencia es correcta. Solemos establecer esta clase de convicciones en edad temprana.
Cuando algo nos ocurre, interpretamos la experiencia y damos un significado personal a la situación. Luego confundimos lo que realmente pasó con nuestra interpretación y la historia que nos montamos en nuestra cabeza, basándonos en esa mixtura de hechos y ficción, se convierte en nuestra verdad. Supongamos que la situación nos ocurre a los 5 años. A esa edad creemos que el mundo gira en torno nuestro, así que solo podemos percibir desde un punto de vista egocéntrico. Hacemos nuestras propias interpretaciones desde esta perspectiva, tenemos una interpretación y luego llegan más interpretaciones que amplían egocéntricamente la historia. Estas historias se convierten en remolinos internos con sus propias frecuencias, atrayendo eventos y personas que las ponen en escena conforme a las creencias que contienen. La única parte cierta de la historia es el acontecimiento original, que quizá represente el 5% de la historia total. El resto es pura interpretación, afirmaciones hechas por una mente muy inmadura y asustada. Es decir, el 95% de la historia es en realidad un sistema de creencias. Ahora, sabiendo todo esto, volvamos a nuestra centrifugadora. Vamos a cargar la historia en la parte superior de la centrifugadora, de la licuadora imaginaria que tenemos aquí, ¿no? Pues igual que tú lo harías con las zanahorias, ¿no? En el robot. Y luego, en tu mente, visualiza la máquina separando los hechos de las interpretaciones. Igual que hace la centrifugadora con las zanahorias para obtener el jugo. Entonces, como un buen investigador, sigue el proceso siguiente. Haz una lista de los hechos que, a medida que te van aflorando, intentando ser lo más objetivo posible. Numéralos, ¿vale? Si quieres, yo aquí me hago un tipo de lista, ¿no? Y os he puesto una imagen. Te aconsejo que visites mi blog en la página web en esperanzacontreras.com. Yo me hago 3 columnas. En la primera voy poniendo números correlativos, 1, 2, 3. En la columna de en medio escribo los hechos de la historia original cronológicamente, como ocurrieron cada uno en una línea. Y en la tercera columna escribo el valor de apego del 1 al 100, valor de apego que piensas tener por cada una de tus interpretaciones. Después de escribir los resultados, reconoce los hechos y acéptalos. Reconoce que cuentan lo que ocurrió y que nadie puede hacer nada para cambiar este hecho. Permite lo que ocurrió, pero mantente alerta para no generar excusas por ello, ya que esto de nuevo suplantaría los hechos por interpretaciones. Quédate solo con lo que pasó. Como te dije anteriormente, en la columna de la derecha cuantifica en una escala del 1 al 100 el valor de apego que piensas tener por cada una de tus interpretaciones y decide cuál de ellas estás dispuesto a soltar y cuáles no. En este momento te digo que seas bueno contigo mismo. No te critiques por seguir apegado a cualquiera de esas ideas o por no querer soltarlas. Puede que las tengas desde hace mucho tiempo. De hecho, tal vez definan lo que eres. Date tiempo para soltar esas creencias. Utiliza una o varias herramientas del perdón radical para trabajar tu perdón propio y ver la perfección en tu situación. El segundo paso consiste en hacer una lista igual que la anterior, pero enumerando tus interpretaciones acerca de lo que ocurrió, ¿vale? Aquí pones tus creencias, tus sentimientos, tus ideas, tus afirmaciones, ¿vale? En la anterior te recuerdo que poníamos la historia original, sin interpretaciones, ¿vale? Analiza la diferencia de la historia original, es decir, de tu primera lista, y la segunda lista, con nuestras interpretaciones. Aquí es cuando aprendemos que de un granito de arena hacemos toda una montaña.
Pasamos a la siguiente herramienta para practicar el perdón, la plantilla del perdón radical. Para entender bien lo que te voy a decir a continuación, te pediría que le dieras al pause y te dirijas a la página web perdonradical.es. Te repito, perdonradical.es. Ahí entra en el apartado Herramientas y te descargas un PDF con esta plantilla diseñada por Colin Tipping, el escritor de nuestro libro que estamos aprendiendo hoy, El perdón radical. Está traducida al castellano por Dolores Lucía. Yo de todas formas te voy a dejar el enlace que te estoy diciendo, perdonradical.es/herramientas. Te lo voy a dejar en la descripción de este episodio y en el audioblog de mi página web, esperanzacontreras.com. Bueno, ¿qué? ¿Has conseguido ya la plantilla? Vale, perfecto. Pues continuamos entonces. Tienes ahora mismo la plantilla delante, ¿no? Bueno, pues aquí nos encontramos con distintos apartados. Empezamos por la fecha del día que es, la hoja número, y esto es porque puedes hacer tantas plantillas como necesites para perdonar. Entonces, si las quieres ir numerando, pues aquí te deja para hacerlo. En el apartado de sujeto, pues tenemos que poner lo que nos produce el enfado, ¿no? Nombrar a la persona, la situación o el objeto que te altera. No utilices la plantilla del perdón radical para perdonarte a ti mismo. Existe en la página web de perdonradical.es una plantilla a este efecto. También en el apartado de herramientas, donde mismo te has descargado el PDF de la plantilla del perdón radical, pues ahí también puedes encontrar más modelos. Vale, entonces ahora ya hemos puesto lo que a la persona, el objeto, lo que queremos perdonar, ¿no? La situación, lo que sea, ¿no? Entonces pasamos al bloque 1, contar la historia. Punto 1. La situación que me altera es... Y ahí debemos contar la historia completamente desde el punto de vista de la víctima. Asegúrate de escribir sobre la persona o el objeto que te altera nombrándole en tercera persona. Cuenta tu historia como si estuvieras explicando a otra persona lo que ocurrió o está ocurriendo. Y desde el punto de vista de víctima siempre, ¿vale? No te retraigas. Aunque sepas que estás en Victimilandia, tienes que hacer honor al punto en el que te encuentras ahora. Pasamos al punto 2A, confrontando a la persona X. Entonces escribimos estoy molesto, estoy molesta contigo porque... Aquí imagínate lo más posible con la persona X y anota con precisión lo que le reprochas. Esta sección cuenta con poco espacio, así que procura definir bien tu enojo con pocas palabras. Pasamos al punto 2B. Debido a lo que hiciste o estás haciendo, me siento... Y aquí identifica tus verdaderas emociones. Es importante que te permitas experimentar tus sentimientos. No los censures ni los reprimas. Recuerda que hemos venido al reino físico para sentir emociones. Reprimir una emoción produce bloqueos de energía potencialmente dañinos en nuestro organismo. Pasamos al bloque 2. Sentir las emociones. Honrando mi propia humildad. Punto 3. Amorosamente reconozco y acepto mis sentimientos y dejo de juzgarlos. Tengo derecho a mis sentimientos. Me siento dispuesto, abierto, escéptico, no dispuesto. Punto 4. Mis sentimientos me pertenecen. Nadie puede hacerme sentir nada. Mis sentimientos son un reflejo de cómo yo veo la situación. Y aquí tenemos que tachar cómo nos sentimos. Estas afirmaciones de los puntos 3 y 4 nos recuerdan que nadie puede hacernos sentir nada. Nuestras emociones nos pertenecen. Cuando las sentimos, reconocemos, aceptamos y amamos como parte de nosotros mismos.
Pasamos al punto número 5. Mi malestar era mi señal de que yo estaba reprimiendo amor por mí mismo y por juzgándolo, teniendo expectativas, deseando que cambiara y viendo a como menos que perfecto. Aquí haz una lista de los juicios, las expectativas y los comportamientos que revelan tu deseo que la persona X cambiara. Cuando juzgamos a una persona o a nosotros mismos y la convertimos en culpable, estamos reteniendo amor. Cualquier intento de cambiar a alguien supone un retraimiento del amor, porque desear que cambie sugiere que está de alguna manera equivocado y que tiene que cambiar. Es más, es probable que produzcamos daño al animarle a cambiar, pues aunque actuemos con la mejor intención, corremos el riesgo de interferir en su instrucción, misión y avance espirituales. Por consiguiente, anota en la casilla todas las maneras en que deseas que la persona a la que perdonas sea diferente o en qué quieres que cambie. Pasamos al bloque 3, colapsando la historia. El punto 6. Ahora me doy cuenta de que, de manera a sentir la experiencia de una forma más profunda, mi alma me ha animado a inflar la historia en torno al evento o a la situación, más de lo que parece indicar si considero solo los hechos. Ahora que esta meta ha sido alcanzada, puedo liberar la energía que rodea mi historia, separando los hechos de las interpretaciones que he hecho. Y ahora debemos escribir la interpretación que hice con respecto al evento son, y lo escribimos. Este paso en el que enumeras tus interpretaciones del acontecimiento reconoce que, en su mayor parte, el dolor y el sufrimiento que experimentamos son el resultado de haber magnificado la situación en nuestra mente y de haber añadido una gran carga de significados e interpretaciones a los hechos que realmente ocurrieron. Punto 7. Las convicciones negativas profundas que saqué de la historia o que la dirigieron son... Y ahora aquí tenemos que marcar una serie de frases con las que nos sentamos representados. Tenemos que marcar las que procedan. Pues, por ejemplo, si piensas, nunca seré suficiente, o ser yo mismo es peligroso, tienes que marcar las afirmaciones con las que estés de acuerdo. Siempre me sirven el último o me pasan por alto. Siempre me abandonan. Tendría que haber nacido chico o chica. Por mucho que me esfuerce, nunca es suficiente. La vida no es justa. Bueno, así, todas las que vienen aquí. Este ejercicio nos ayuda a reconocer que casi siempre nos tomamos las cosas como algo personal, especialmente cuando somos niños. Ahora pasamos a abrirnos a un nuevo planteamiento. El punto 8. La afirmación es: ahora me doy cuenta de que mi alma me animó a crear esas convicciones de manera a magnificar mi sensación de separación y así sentirla más profundamente en beneficio de mi crecimiento espiritual. Ahora que empiezo a recordar la verdad de quién soy, me doy permiso para soltarlas y ahora mando amor y gratitud a mí mismo y a nuestra persona X por crear esta experiencia de crecimiento. Este paso se explica por sí solo, pero como ahora nos estamos acercando al nuevo planteamiento que el perdón radical requiere, pues mandar amor y gratitud a alguien que nos ha herido no es fácil. Por suerte, el perdón radical es un proceso, así que no tienes más que pretender mandar amor y gratitud. Quédate ahí, ya está. El proceso funciona de todas maneras, así que no te preocupes.
Punto 9. Reconozco que mi inteligencia espiritual ha creado historias en el pasado similares a la presente en cuanto a circunstancia y emoción, de manera a magnificar la emoción de separación que mi alma desea experimentar. Ahora lo veo como una evidencia de que, aunque no sepa por qué ni cómo, mi alma creó esa situación para que yo aprenda y crezca. Aquí reconocemos que somos seres humanos llenos de curiosidad y con una necesidad insaciable de saber por qué y cómo ocurren las cosas. Tenemos que buscar las pautas más evidentes que demuestran que la situación siempre fue perfecta de alguna manera inexplicable. Bloque cuarto. Hacia el nuevo planteamiento. Punto 10. Ahora me doy cuenta de que me disgusto solo cuando alguien activa en mí aquello que no he reconocido, que he negado o reprimido y luego he proyectado en él o ella. Ahora veo que es cierta la frase: cuando lo ves, lo tienes. Soy yo en el espejo. Esta afirmación reconoce que cuando estamos molestos con una persona, significa siempre que ésta nos está devolviendo el reflejo de lo que más despreciamos en nuestro interior y que a su vez hemos proyectado en ella. No es necesario que te guste esa persona, solo hay que reconocerla como espejo, dar las gracias a su alma rellenando esta plantilla y pasar a otra cosa. Punto 11. Aquí mencionamos a la persona X, está reflejando lo que yo necesito amar y aceptar en mí. Gracias por ese regalo. Ahora estoy dispuesta a recuperar la proyección y asumirla como parte de mi sombra. Amo y acepto esa parte de mí. Esta afirmación nos recuerda que es mediante nuestras historias llenas de percepciones defectuosas como creamos nuestra realidad y nuestras vidas. Punto 12. Aunque no lo entienda del todo, ahora me doy cuenta de que tú y yo hemos recibido exactamente lo que ambos elegimos subconscientemente y que hemos estado bailando una danza juntos y el uno por el otro para llegar a un estado de despertar de la conciencia. Esta afirmación es otro recordatorio de que lo que tenemos en cualquier momento es lo que queremos. Cada persona en la situación está recibiendo lo que él o ella quiere. Todos estamos envueltos en una danza de sanación. Punto 13. Ahora me doy cuenta que nada de lo que tú, a esta persona X, has hecho no es ni bueno ni malo. Ahora soy capaz de soltar la necesidad de condenarte a ti o a otros. Suelto la necesidad de tener razón sobre este asunto y estoy dispuesta a ver la perfección en la situación tal cual es. La ayuda que nos brinda este paso es darnos cuenta de que afirmamos que no hay nada bien ni mal, bueno ni malo. Solo cuando miramos las cosas desde la perspectiva de la gran pantalla divina, es desde ahí donde podemos superar la evidencia propuesta por nuestros sentidos y ver un propósito y un significado divinos en cada cosa. Punto 14. Estoy dispuesta a considerar que, por la razón que sea, mi misión o contrato del alma incluía tener experiencias como estas y que tú y yo acordamos bailar esta danza juntos y el uno por el otro en esta vida y que esto fuera para el bien supremo de ambos. Ahora te libero y me libero de este contrato. Esta afirmación nos recuerda uno de los supuestos del perdón radical, que llegamos a la experiencia de la vida con una misión o un acuerdo, con el espíritu de hacer ciertas cosas o transformar ciertas energías.
Sea cual sea esta misión, sabemos que las experiencias que estamos teniendo son parte del papel que hemos venido a desempeñar. Punto 15. Libero de mi conciencia todos los sentimientos de... Y ahora nos vamos al punto 2b que vimos anteriormente. Esto te permite afirmar que liberas los sentimientos que anotaste en el punto 2b. Mientras esas emociones y pensamientos permanezcan en tu conciencia, te impedirán apreciar el fallo de percepción que causa el malestar. Si tus sentimientos acerca de la situación aún son intensos, significa que sigues invirtiendo energía en dicha fallida percepción, tu creencia o tu interpretación. Liberar las emociones y los pensamientos relacionados con ellas desempeña un papel importante en el proceso del perdón radical. Bloque 5. Plantear de nuevo la situación. Afirmación del nuevo planteamiento. La historia en la casilla 1 era tu historia de víctima, basada en el viejo paradigma de realidad, conciencia de víctima. Ahora intenta llegar a una percepción distinta del mismo acontecimiento, con el nuevo planteamiento, desde tu nueva perspectiva y tu posición de poder, basándote en las revelaciones adquiridas a lo largo de la plantilla. Puede ser una afirmación general indicando que sabes que todo es perfecto o describir elementos específicos de tu situación si consigues ver en qué consiste dicha perfección. A menudo no la podrás ver. Cuidado de que el nuevo planteamiento no esté basado en premisas del mundo de la humanidad. Anota cualquier variación positiva en tu tono emocional. Bloque 7. Integrando el cambio. Punto 17. Me perdono totalmente a mí y me acepto como ser amoroso, generoso y creativo. Suelto toda la necesidad de aferrarme a mis emociones e ideas de escasez y limitación conectadas con el pasado. Rescato mi energía del pasado y quito todas las barreras contra el amor y la abundancia que son míos ahora. Soy creadora de mi vida y de nuevo tengo el poder de ser yo misma, de amarme y apoyarme incondicionalmente tal como soy, poderosa y magnífica. Punto 18. Ahora me entrego al poder superior que nombro y confío en el conocimiento de que esta situación seguirá desplegándose perfectamente y de acuerdo con la orientación divina y las leyes espirituales. Reconozco mi unicidad, soy restaurada en mi verdadera naturaleza que es amor y ahora restauro amor a nuestra persona X. Cierro los ojos para sentir el amor que fluye en mi vida y para sentir el gozo que produce el amor sentido y expresado. Punto 19. Nota de aprecio y gratitud para ti. Después de haber hecho esta plantilla, yo te perdono totalmente, y ponemos el nombre de nuestra persona X, porque ahora me doy cuenta que no hiciste nada malo y que todo está en divino orden. Te bendigo por estar dispuesto a jugar tu papel en mi despertar. Gracias, y me honro por estar dispuesta a jugar un papel en el tuyo. Te reconozco y acepto tal y como eres. Punto 20. Nota para mí misma. Recuerda que todo perdón empieza como una mentira. Inicias el proceso sin perdón en tu corazón y lo finges hasta conseguirlo. Hónrate a ti misma por hacerlo. Sé amable contigo y deja que el proceso del perdón te lleve todo el tiempo que necesites. Sé paciente. Reconócete el valor que se necesita, tan solo para intentar completar una plantilla de perdón radical, pues realmente te enfrentas a tus demonios en el proceso. Hacer este trabajo requiere de un volumen ingente de coraje, disposición y fe.
Enhorabuena por tener estas habilidades. La recompensa de la liberación es brutal. Reconozco que soy un ser espiritual que está teniendo una experiencia espiritual en un cuerpo humano. Me quiero y me apoyo en todos los aspectos de mi humanidad. Y con esta frase nos despedimos. Aquí ha llegado ya el final de este episodio de las herramientas para practicar el perdón. Gracias, gracias, gracias por estar ahí. Muchas gracias por haberle dado al play. Y ya sabes, si quieres oír más audios motivadores, puedes visitar mi página web, esperanzacontreras.com. Puedes suscribirte a las siguientes aplicaciones de podcast también. Estamos en Spreaker, en iVoox, en YouTube, en Spotify. También estamos en Google Podcast. O si lo prefieres, nos puedes seguir en las redes sociales para ver nuestras publicaciones diarias. Nos encontrarás en Instagram y en Facebook. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? ¿Aportar sugerencias? ¿Darnos feedback? No lo dudes y escríbenos a nuestro email elshowdehopi@gmail.com o al otro email que tenemos hola@esperanzacontreras.com. Espero que gracias a este maravilloso libro de Colin Tipping, El perdón radical, y gracias a este audio puedas perdonar y te liberes de esa carga. No merece la pena sentir rencor, ni odio, ni ira hacia nadie. Lo suyo es que te liberes y que sanes. Un abrazo muy fuerte y espero que lo consigas. ¡Ánimo!